Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Uy, entonces se va a poner bueno, porque estamos a punto de entrar, estamos entrando a una parte de la enseñanza que no habíamos entrado antes, a los libros proféticos, a los libros de profecía. Cuando usted lee estos libros proféticos, usted se va a dar cuenta, brother, que están cargados de poesía también y tienen muchas imágenes extrañas. Algunas personas se quedan clavadas en todos estos libros de profecía. De hecho, el día de hoy tenemos denominaciones que a eso se dedican, nomás a profecía. Y de eso tiene su bandera siempre. Ven que al estudio profético, que vamos a estar estudiando las 70 semanas de Daniel y vamos a estudiar la estatua ¿de quién? De Nabucodonosor. Porque estos libros proféticos tienen muchas imágenes, brothers, que le llama a la gente la atención, porque a nosotros nos atrae mucho, pero nos atrae mucho lo místico, lo desconocido, lo misterioso. Queremos conocer cosas más. Y el problema no es eso, el problema es que los espacios, los huecos que nos da la Biblia, los rellenamos nosotros. Y cuando llenamos esos huecos, acabamos nosotros sacando ideas raronas, ¿sí me entiende, verdad? Entonces, cuando estudiamos estos libros, tenemos que entender, tienen mucha imagen. Y espero poderle dar ahorita unos ejemplos, ¿verdad? Pero nosotros no nos debemos de quedar clavados como mosquitos en la sangre. Debemos nosotros de ver más bien la imagen completa. Porque siempre están apuntando a algo grande, que nos debe motivar a tener una vida recta el día de hoy, que nos debe motivar a vivir a tener una vida de obediencia, una vida de rectitud, una vida de justicia, de amor al prójimo, de entrega, de compasión. O sea, eso es lo que verdaderamente nos deben de motivar estos libros de profecía, porque cuando el profeta hablaba, justamente era lo que le reclamaba al pueblo, su falta de justicia, su falta de entrega, su falta de santidad. Y cómo nosotros vamos a estar leyendo esos libros donde el profeta está reclamando todo esto y nosotros bien entusiasmados con las imágenes que nos está dando, pero a la misma vez también fallando en la justicia, en la santidad y en la entrega. Pues estás perdiendo la foto, estás perdiendo el mensaje. Y eso es lo que vemos el día de hoy. Mucha gente que se aferra, pero siguen con egoísmo, con vanidad, con pleitos, con divisiones, con todas esas cosas que se supone que el profeta mismo está predicando en contra. Entonces hay que ponernos muy listos. Estos profetas, brother, de estos libros, eran israelitas que le estaban hablando a la gente de su época. Entonces, cuando nosotros leemos los libros, debemos de entender eso. El profeta le estaba hablando a la gente que lo estaba escuchando. La Biblia es bien asombrosa porque se acopla para la gente cuando se le escribió y pasan los miles de años y luego se acopla para nosotros, pero tenemos que entender qué es lo que nos dice el día de hoy, qué es lo que podemos sacar de eso, ¿no? Estas personas estaban hablando con el pueblo, porque habían tenido un encuentro radical con Dios, habían recibido revelación divina y entonces habían sido comisionados por Dios mismos para hablar con el pueblo de parte de Dios. No eran cualquier persona que nomás eran ministros el fin de semana o ministros 2 horas durante el servicio. Verdaderamente eran personas entregadas que habían sacrificado todo por el amor a Dios, por el amor a la gente, por el ministerio. ¿Y qué era lo que hacían? Estamos intentando generalizar, recuerde. Pues el mensaje de ellos era prácticamente el mismo, era recordar al pueblo de Israel del pacto que tenían con Dios. Si usted no entiende la palabra pacto, pues le puede decir el acuerdo que tenían con Dios o la alianza que tenían con Dios. Y era donde les decían, ustedes están fallados porque debían ustedes de tener confianza en Dios.
Ustedes se suponen, pueblo de Dios, que debían de depender de Dios, debían de tener lealtad a Dios, debían de ser una nación de justicia, debían de ser una luz en medio de las tinieblas, por el pacto que hicieron con Dios, y Dios les iba a dar protección, y les iba a proveer, y les iba a llevar por donde tenían que ir, y les iba a bendecir, iba a abrir las ventanas de los cielos, y iba a derramar bendición sobre bendición, pero están fallando. Y eso es lo que el profeta hizo. Uno y otro y otro y otro y otro, si resumimos en pocas palabras. El mensaje es, hay un pacto y ustedes lo están quebrando. Ese es el mensaje en pocas palabras. Por eso le digo, imagínense, qué irónico que nosotros nos clavemos con las profecías y tengamos una vida de egoísmo, de vanidad, de arrogancia, pues no agarraste el mensaje, no agarraste de qué se trata. Bueno, brothers, aunque estas personas hablaban de acontecimientos de su época, al usar ese tipo de lenguaje, ese tipo de imágenes cósmicas, asombrosas, para hablar del futuro, les permitía hablar al mismo tiempo de cosas que iban a venir siglos adelante, solo que se conocen como profecías de doble interpretación. Y a lo mejor poco a poquito usted va a ir viendo con que, oye, ¿es esto que dijo? Pues sí, es lo que va a pasar con Babilonia, pero también es lo que va a pasar con todo el mundo rebelde miles de años más adelante. Y lo vamos a ir desmenuzando porque no espero que lo entienda al 100 hoy. Pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo es que los profetas hacían el trabajo que Dios les daba? Y si usted es una persona que ha sentido el llamado para predicar, para enseñar la palabra de Dios, si usted dice como que Dios me mueve, como que me siento incómodo, como que necesito aprender más para poder darle a la gente más, ponga atención. ¿Cómo le hacían los profetas para poder dar el mensaje que Dios les había dado? 3 cosas muy sencillas. Primero, confrontaban al pueblo. Confrontaban. El día de hoy la gente, los predicadores quieren ganarse la estrellita de popularidad y no quieren confrontar a nadie. A nadie. Es asombroso. Creo que la semana pasada me habló un pastor, estaba muy triste porque hubo broncas en su iglesia y le dije, brother, pues hay que confrontar. No, así hay que dejarlo, El día de hoy la gente le encanta los likes y los follow me y que sígueme y que a ver cuántos views tengo, que no quiere confrontar a nadie. Pero estos profetas no tenían miedo a confrontar a Israel. Y no nomás los confrontaban, los acusaban, les reprochaban por su idolatría, por su injusticia, por su maldad, por su poca lealtad, por su inmadurez, por todo les reclamaban. Entonces, eso es lo que tenía que hacer el profeta, dar el mensaje que Dios les estaba dando. Es lo que tenemos que hacer hoy. Entonces, yo sé que usted de repente viene a la iglesia y sale de aquí y dice, ay, como que hoy estuvieron duras las pedradas. Yo vine a que me motivaran y me pusieran así en la orillita de la silla, lleno de entusiasmo y de emoción, y que me dijeran que yo soy grande y que soy una gallina, ¿qué era? Un águila viviendo entre gallinas, y me dijeron que yo estaba para el arrastre. Ya no voy a esa iglesia. Bueno, es que eso es lo que se supone que el mensajero tiene que hacer, confrontarlo, no apapacharlo el pecado, no decirle, está bien, hermano, Dios acepta a todos. Es increíble, es maravilloso, es asombroso, pero es triste, del lado triste, el día de hoy, cómo la gente agarra un versículo de la Biblia y se lo guarda en el paquete para usarlo cuando le haga falta. Y entonces se la lleva haciendo sus maldades y sus injusticias, sus avaricias, sus vanidades, su egocentrismo. Y cuando alguien le apunta con un dedo, le dice, estás mal. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es lo que tenemos el día de hoy. Se guardan en la bolsita ese versículo para poder hacer y tener una vida de maldad, de egoísmo, de vanidad, una vida triste, alejada de Dios, y son muy buenos para sacar esos versículos. No, el mensajero de Dios confronta, da el mensaje. Ok, acuérdese otra vez.
Efesios 6:6, grábeselo. Si usted va a ser predicador, maestro o algo por el estilo, grábese Efesios 6:6. Tiene que ser uno de sus pasajes favoritos para usted, porque si no se graba eso, entonces vas a querer estando agradando a la persona. Hoy tengo que agradar a este brother porque es buen diezmador. ¿Sabe cuántos buenos diezmadores se nos han ido? Yo no, porque no sé quién diezma y quién no diezma, pero yo estoy seguro que se nos han ido 2, 3. Entonces nosotros tenemos que ponernos listos. No estamos para agradar el ojo humano. No estamos agradando a las personas. O sea, no es el objetivo agradar al ser humano. El objetivo es agradar a Dios. Y que Dios nos dé gracia y podamos agradar a la gente, porque pues se siente uno más chido, no le voy a decir que no. O sea, se siente uno suave cuando la iglesia está llena, cuando hay camaradas, cuando hay gente con quien pasársela. Pero no es el objetivo ese, bros. Entonces lo primero que hacían los profetas era que confrontaban. Duro. Pero no se quedaban, no los dejaban ahí tirados. Ahora ya le puse una friega, ya que se va, que se quede. No. Luego, después de confrontar a la gente, daban un llamado. El llamamiento al arrepentimiento. O sea, en otras palabras, les decían, pero aún hay oportunidad. Arrepiéntete. Aliviánate. No te quedes como está. Despiértate. Y usted lo va a ver en diferentes partes de la Biblia. Si mi pueblo se humillare. Y ve el llamado que da el profeta a arrepentirse. Entonces, sí está el mensaje donde, ay, estás mal, necesitas despertarte. Necesitas arrepentirte. Necesitas agarrar la onda. Y eso es lo que hacía el mensajero de Dios. Y es lo que se supone que tiene que hacer el predicador. Confrontar, está mal. Y luego decir, pero hay chance de arrepentirse. Y mire, yo no sé cómo le hacen los demás pastores, ¿no? Pero yo intento ser sincero. Y aquí arriba, uno intenta siempre predicar lo que Dios le da a uno. Siempre. Entonces nunca uno usa el púlpito. ¿El púlpito cómo es? Esto. Nunca lo usa uno para arreglar sus broncas personales que trae con la gente. Al menos que no sea un verdadero siervo de Dios. Si usted ve a una persona haciendo eso, es porque ese brother no es brother. En pocas palabras. Pero una de las maneras que Dios le habla a uno es a través de las circunstancias. Entonces, cuando ve uno un problema que ya es muy grande, uno lo atiende aquí arriba. ¿Sí entiende? Entonces, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si el problema que tenemos, uno de los viejos con los que crecí yo batallando, ¿no?, es que en la iglesia todas las hermanas están enviciadas con las novelas, pues vamos a decir, oiga, hermanas, no se salgan, ni cocinan, ni nada por estar en las novelas. Vamos a dar un mensaje al respecto, porque es lo que estamos viendo. Si el problema que tenemos es que hay mucho chisme en la iglesia, chisme, pues vamos a dar un mensaje al respecto. Pero no porque una persona esté chismosa, o 2, o 3, sino ya porque es algo grave, ya porque es algo que ya es de peligro. Entonces, ¿para qué damos el mensaje? Para que se aliviane la gente, para que haya arrepentimiento, para que se enderece la cosa. No intentamos ser un verdadero maestro o predicador, no intenta ser parte del problema, sino de la solución. ¿Cómo mejoramos lo que estamos pasando el día de hoy? Y entonces eso era lo que intentaban hacer los profetas, mejorar la situación. Y entonces, ¿qué era lo último que hacían los profetas? Pues ante la respuesta negativa que todos ellos obtuvieron de la gente, o la gran mayoría por lo menos, venía la advertencia. La advertencia. ¿Advertencia de qué? De las consecuencias de sus malas decisiones. Esta vida se mueve por decisiones. Y estamos muy impuestos nosotros a echarle la culpa a alguien más, pero es por nuestras decisiones. Entonces, decides seguir así, esto te va a pasar. Ahora, cuando hablamos de advertencias, pues
si la respuesta es buena, como la que le dieron a Jonás, ¿se acuerda? Se arrepintió Nínive. Entonces, la consecuencia es buena. Oh, sí. Otra vez, el versículo que se saben mucho las iglesias. Entonces abriré los cielos, las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es el resultado, pues, de las decisiones. Pero por lo general no capichi, no agarraron la onda. Entonces se dieron consecuencias, advertencias de las consecuencias de sus malas decisiones. Y, brothers, es muy fácil darse cuenta hoy de las consecuencias. Unos padres de familia que no traen a sus hijos a la iglesia, es predecible lo que va a pasar. Es predecible lo que va a pasar con su criatura. O sea, una pareja de esposos que él se le lleva por su rumbo y ella por su rumbo, él con los compas y ella con la mamá y la prima, y es predecible lo que va a pasar. El día de hoy mucha gente dice, Dios me habló, hermano, Dios me dijo, Dios me... Pues mire, ahí están dos cosas. Lo primero es que pues hay cosas obvias. Hay cosas obvias. Yo, por ejemplo, aquí del tiempo que tengo conocerlos, a ustedes, que algunos ya nos conocemos de hace rato y otros no tanto, pero ya sea mucho o poco, hemos podido observar qué tipo de dones tienen, qué tipo de habilidades tienen. Entonces, con eso yo le puedo decir, oh, mi hermano Mauro, me reveló el Señor que usted va a ser un guitarrista internacional, reconocido más de lo que fue Marcos Witt. Y es como que, bueno, pues sí, si le echa ganas, si hay disciplina, si hay entrega, porque ahí vendría el mensaje, ¿no? Pero si no le echas ganas, ten por seguro que esos dedos se te van a hacer espagueti y no vas a poder aprensar ya ni las cuerdas. Bueno, eso es muy lógico porque la lógica es parte de esta vida. Pero el problema tenemos es que la gente dice, Dios me dijo, en la lógica. Dios me dijo. Y la segunda cosa que tenemos es que algunos lo hacen para sacar un beneficio personal. Algún beneficio personal. O sea, casi siempre es monetario, ¿no? O sea, das algo y va a suceder eso. Aflojas algo y va a suceder eso. ¿Sabe cuánto dinero quitaron los profetas? Nada. ¿Cuántas veces cobraron por dar profecía? Ni una. Ni una. El día de hoy es un negocio muy rentable el ser evangelista o profeta o ¿qué más anda dando vuelta por ahí? Apóstoles. Y de antemano le digo, y no porque me lo reveló Dios de una manera supernatural, aunque esto sí es supernatural. Todos esos que se llaman apóstoles el día de hoy son falsos. Son mentirosos. No hay ni uno de ellos que sea verdad. Así. Todos esos que se llaman profetas son falsos el día de hoy. Pero ese es algo muy motivante, ¿no? Y poco a poquito vamos a darnos cuenta que en estos tiempos de estos profetas, estos libros que vamos a leer, habían falsos profetas que les prometían a la gente cosas que eran mentiras. Les decían paz, paz, viene paz. Y no venía la paz. Y es lo mismo que tenemos hoy. Entonces esas son las tres cosas que el profeta como hacía su trabajo. Confrontaba, daba un llamamiento al arrepentimiento y luego les decía las consecuencias de sus decisiones. Si decides esto, te va a ir así. Si decides esto, te va a ir así. Sencillo, fácil. Fácil. Ahora, estos profetas, brothers, de estos libros, tanto los profetas mayores como los menores, estaban muy interesados en cómo Dios iba a traer juicio, pero no nomás a la nación corrupta de Israel, pero a todas las naciones vecinas. En otras palabras, a todo el mundo conocido por ellos. Entonces estaban muy interesados en que Dios restaurara el orden, la paz, la justicia, su reino. Entonces el mensaje de ellos daba muchas vueltas alrededor de eso. El interés es que Dios traiga juicio.
que Dios traiga juicio. Le voy a dar unos ejemplos de algunas imágenes de algunas predicaciones de los profetas, ¿no? Por ejemplo, antes de la cautividad, y a lo mejor aquí ya estoy asumiendo que todos saben qué es la cautividad, déjeme tengo tantito. Usted sabrá que el pueblo de Dios era esclavo en Egipto, después sale de Egipto, y luego es Israel, y luego vienen reyes, y luego se divide un poquito el pueblo, 10 para acá y 2 para acá, y luego los 10 son aniquilados, son destruidos, y luego las 2 tribus que quedaron son llevadas cautivas a Babilonia, y después a Persia. Y luego ya los regresaron, y luego ya volvieron el famoso remanente, ¿verdad? Remanente. Exactamente, entonces, ahí es donde entran los profetas, la advertencia que van a ser destruidos, que van a ser cautivos, y luego lo que va a pasarle a Babilonia, lo que va a pasarle a Persia, lo que va a pasarle a los demás reinos, porque también contra ellos va la advertencia, y luego lo que va a suceder con ellos, que van a regresar y volver a edificar el templo y todo ese asunto. Pero fíjese, antes de la cautividad, Jeremías dijo esto en contra de Judá. En el capítulo 13 de Jeremías, versículo 16. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Uy. Ahora, vino Babilonia y los hizo garra, ¿no? Ahora, esta es la profecía que se da, es la predicación que se da de Jeremías contra los falsos profetas y sacerdotes en Jeremías 23:12. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Otras palabras fuertes, la oscuridad se menciona mucho, ¿no? Ahora, esto es lo que dijo Isaías anunciando al Mesías, anunciando a Jesucristo. Isaías 9, 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad. ¿Se fijó? Ya, es el mismo tono de voz de la oscuridad de Jeremías. Pero ahora dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, sobre ellos. Ahora un ejemplo contra Babilonia. Babilonia, la Babilonia, ¿no? La corrupta. Isaías dijo en el capítulo 13, Isaías, versículo 9, he aquí. Y ahora con este mensaje usted va a ver un poquito más lo que le hablábamos de la doble interpretación, ¿no? Dice Isaías en Isaías 13:9, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Esa profecía la está dando contra Babilonia. El versículo 19 dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. O sea, es un lenguaje bien rico en imágenes, cósmico, poético, muchas veces hipérbole involucrada aquí. Cuando nosotros estudiamos los libros tenemos que poner cuidado, poner atención y ver a quién, cuándo, por qué y qué significa, qué es lo que falta, qué
¿Qué podemos entender para el día de hoy, no? O sea, debido a que usan este tipo de lenguaje, le permite al profeta no solamente hablar de eventos de su época, pero da una imagen completa de lo que Dios tiene preparado para toda la humanidad. Es riquísimo este tipo de lenguaje. Es una poesía sabrosa, porque no solamente atiende el problema que está sucediendo ahí, pero atiende el problema en general de la humanidad. Porque si usted ve Babilonia, lo único que vemos con la humanidad es que es un círculo vicioso. Babilonia deja de estar allá y ahora está acá y ahora está allá y está acá y ahora ya está en todos lados. Eso así se lo pongo, ¿no? Cuando los profetas, aquí sigo yo dándole ejemplos a usted, predicador, maestro, de parte de los profetas. Cuando el profeta estaba anunciando, predicando, dándole el mensaje que Dios le dio, lo hacía con ganas, con intención, lo hacía con un esfuerzo. O sea, era creativo. Asombrosamente, para que la gente no se le durmiera, para que la gente agarrara el mensaje. El profeta era muy, muy creativo. Fíjese, por ejemplo, Ezequiel, en el capítulo 4 y 5 del libro de Ezequiel, vemos que Ezequiel hizo una maqueta de adobe. Se tiró en la calle de la ciudad, hizo una maqueta de Jerusalén hecha de adobe. Y después agarró un martillo y págatelo. Este es el mensaje que tiene Dios para Jerusalén. Ay, todos lo vieron. Mira, ahí está Jerusalén, ahí está la torrecita, ahí está el templo, ahí está esto, ahí está aquello. Y luego, ¡pum!, que ven que lo empieza a despedazar. ¿Agarraron el mensaje o no? Una creatividad asombrosa. O sea, agarra la onda. Isaías, por ejemplo, en el capítulo 20 de Isaías, ¿sabe qué hizo Isaías? Duró 3 años desnudo, así a calzón quitado. 3 años duró predicando así, hablando de la vergüenza que iban a pasar porque iban a ser llevados presos a Babilonia desnudos. Qué vergüenza, qué humillación tan grande. O sea, eran creativos para compartir su mensaje. No era nomás venir y... No, intentar atrapar a la gente, que la gente entienda, porque el mensaje que se está dando es un mensaje de vida o de muerte. Si no agarra la onda, las consecuencias son graves, son de muerte. Si no entiendes, si te duermes mientras está dándose el mensaje que Dios da, o sea, te vas a condenar. Es por eso que se esforzaban los profetas, para que ese mensaje pudiera llegar hasta la cabeza del individuo. No para que arrullara a la gente, no para que la gente se fastidiara, se aburriera, sino intentaban lo más que podían para que la gente entendiera. Ahora, ya claro, no era para entretenerlos. No era una competencia a ver quién entretiene más. Era para que el mensaje atravesara los muros, las barreras de poca atención, de apatía y de todo lo que había, y llegar hasta las mentes del individuo. Entonces se esforzaban los profetas en predicar. Agarre la onda cuando usted le toque también, ¿no? Bueno, ya vamos a empezar ¿verdad? ¿Qué recibieron los profetas con todo su trabajo? Rechazo. Otra vez, no intente ser el Mr. Popular, ¿no? Porque un verdadero hijo de Dios, por lo general, no es popular. Mira, a mí la verdad me molesta mucho que 2, 3 de ustedes anden siguiendo a los Mr. Populares del YouTube y del Facebook y ni siquiera predican la verdad. Nomás pura motivación personal y puro echarse cremita, quitar arrugas, inyectarse botox en la cara porque les están muy interesados en ser populares. No son verdaderos maestros, pero la gente le encanta seguir ese tipo de cosas. La palabra de Dios la menciona nomás medio manipulada para que la gente caiga en los engaños de Dante Gebel y 2, 3 más. El caso es que ellos recibían rechazo. La mayoría de ellos fue rechazados. Es más, lo que escribieron, las escrituras de ellos, no las apreciaron hasta que ya pasó lo que habían dicho que iba a pasar.
Las escrituras de ellos estaban tiradotas en el suelo, las pisoteaban. Ya cuando estaban en Babilonia, búscala, ¿dónde está lo que dijo Isaías, lo que dijo aquel, lo que dijo este? Búscala. Y fue después cuando otros eruditos empezaron a compilar todos estos escritos que habían ignorado por mucho tiempo. Fue después, ya cuando Babilonia los había desgarrado, cuando empezaron a decir, si es cierto lo que dijeron los profetas, y empezaron a juntar todas las hojas y empezaron a ordenar los libros. Pero no fue mientras ellos estaban vivos. No fue. Póngase trucha. Hoy compre nuestras predicaciones. Cuando me muera van a valer más. Mire, Hechos capítulo 7, versículo 52. Pedro dijo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que ese es Jesucristo. O sea, ¿a quién no mataron? A todos mataron, incluso a Jesucristo. Y Jesucristo dijo que el alumno no es mayor que el maestro. Si a Jesucristo rechazaron, ¿por qué tú quieres ser Mr. Popular? O sea, no, bueno. Resumiendo el mensaje, brothers, ahora sí, dije que estaba aterrizando y ya sacamos el tren de aterrizaje. Pero todavía estamos en el aire. Resumiendo el mensaje. Brothers, ellos mencionaban mucho el día de Jehová, el día del Señor en algunas versiones, el día de Jehová. Y el día de Jehová son buenas noticias para los que son del reino de Dios, muy buenas noticias. Pero el día de Jehová son malas noticias para los que son del reino de Babilonia, son muy malas noticias. Entonces, cuando usted escucha el día de Jehová, usted se alegra, o usted se asusta. Depende de cuál reino es, depende en dónde está. Pero cuando ellos anunciaban ese día de Jehová, que se describe con, primero, imágenes cósmicas, asombrosas, o sea, ahora sí, a niveles bíblicos es donde entra esa frase, ¿no? Aparte de la imagen que usaba, brothers, se habla del retorno de los exiliados a Jerusalén. El regreso de los exiliados a Jerusalén. Es lo que profetizan. ¿Ok? Volverá nación cantando y gozo tendréis perpetuo. Gracias. ¿Sobre dónde? Sobre su cabeza. Eso era lo que predicaban. Ahora, también predicaban una nueva Jerusalén. Una nueva Jerusalén, no la Jerusalén corrupta, pero una nueva Jerusalén, un nuevo jardín del Edén, donde la humanidad vive en paz unos con otros, incluso con los animales, incluso con el león. Eso es lo que era parte del anuncio. El otro era un nuevo rey, pero no era cualquier rey. Este es el rey mesiánico, el rey que su reino durará por siempre, que está gobernando una creación renovada, toda una creación hecha de nueva. Ese era el anuncio del día de Jehová. Estos eventos históricos, brothers, de Dios a Israel se ajustan a la historia humana, a la historia más grande que Dios tiene para el ser humano. Israel, un modelo, un ejemplo. Las naciones que lo rodearon un ejemplo a lo que la iglesia, a la salvación que la iglesia también le está tirando, a llegar un día al gozo de nuestro Señor. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando termine Dios con la corrupción que hay. Pero por eso Dios, antes de acabar con la corrupción de afuera, quiere acabar con la corrupción de los corazones, con la corrupción del corazón de cada uno de nosotros. Y fíjese, cuando usted lleva el Nuevo Testamento se da cuenta que eso es lo que quiere hacer Dios. Antes de estarse afanando Dios en cosas, pues así como triviales, encimitas, como la gente se preocupa mucho, los religiosos, de cómo está peinado, cómo está vestido. Dios no se fastidia por eso en realidad. Dios se preocupa por su corazón. Si arreglo su corazón, lo demás viene por sí solo. Si puedo quitar la corrupción, si puedo quitar el dolor,
si puedo quitar el rencor, el odio, la tristeza, si puedo quitar la avaricia del corazón, lo demás cae solito. Y entonces es donde está juntando su pueblo Dios hoy. Gentes con un corazón transformado, renovado, para después acabar con la corrupción de todo el mundo.